Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presencia de ustedes en más este webinar en español de ONCET, conceptos básicos del registrador de datos. Presentador, César Silva. Bueno, yo asumí este cargo en septiembre de 2019 en ONCET. Soy Channel Manager Latinoamérica. Tengo experiencia de más de 6 años en equipos ONCET. Fui el gerente de ventas del distribuidor brasileño por bastante tiempo. Y hoy mi enfoque está en los mercados agrícolas, ambientales. Y bueno, ya tenemos bastante conocimiento de toda línea. Esta presentación se está grabando y usted o cualquier persona de su organización puede acceder a ella dentro de 2 días. Si tiene alguna pregunta, escríbala en el cuadrado de preguntas en la parte inferior del panel de control del seminario GoToMeeting. Haremos todo lo posible para contestar a todos durante la presentación. Lo que no fuera posible contestarte, puede tener certeza de que yo voy a contestar a sus preguntas y mandar por correo. Es que la presentación es un poco larga, necesitaremos de 1 hora para esto, para la presentación, entonces quizás alguna pregunta que se queda sin responder, yo voy a contestar en la secuencia y mandar por correo, no se preocupe. Bueno, la agenda, que es un registrador de datos, tipos de registradores de datos, está ahí, vamos a nos focar en ONCET. Cómo se usan los registradores de datos, seleccionar un registrador de datos, aplicaciones del mundo real y, por último, las preguntas. Un poquito sobre ONCET. Somos fabricantes de los data loggers de la marca Hobo. Estamos ubicados en Cape Cod, Massachusetts, Estados Unidos. Nuestro enfoque es los registros de datos, monitoreo de datos. Somos un líder mundial en registradores de datos, data loggers, con una red global de distribuidores. Hoy somos más de 110 distribuidores por todo el mundo. Tenemos la certificación ISO 9001-2015. Y somos una empresa que fue fundada en 1981. Bueno, ¿o qué significa la palabra robo? Nuestros premiados productos, desde estaciones meteorológicas y registradores de datos robo, se utilizan en todo el mundo con una amplia gama de aplicaciones y monitoreo, desde la verificación del desempeño de edificios ecológicos, sistemas de energía renovable, hasta la investigación agrícola y costera. Nuestros registradores de la línea ambiental o de la línea farmacéutica simplifican drásticamente el proceso de monitoreo de ambientes con temperatura controlada para agilizar todos los controles diarios de temperatura y reducir la carga en rastros de papel. Entonces, el significado de robo, Honest Observation by ONCET, y bueno, un poco de nuestra historia. Los fundadores iniciales de nuestra compañía tenían bastante afinidad por todo lo que era relacionado con los trenes, porque por esto muchos de nuestros primeros productos tenían temas ferroviarios como Stone Away, Green Line, Boxcar, Handcar. Entonces un poquito de nuestra historia, de una empresa que ya pasa de los 40 años de existencia, produciendo data loggers de excelente calidad. Bueno, yo tenía una pregunta de encuesta, tenía una pequeña encuesta para ustedes, y yo voy a pedir a ustedes que respondan la encuesta y les voy a dar como que 20, 30 segundos para la respuesta. Por favor, es una pequeña encuesta que necesitamos para nuestros registros de marketing. Lauren, please, can you set the poll, the first one? Ok, ahí estás. ¿Estás utilizando registradores de datos actualmente? Respuestas simples, sí o no. Le doy un tempito para responder y seguiremos adelante. Ok, ya tenemos la respuesta. Tenemos que 71% ya utilizan data loggers y el restante no. Ok, muy bien. Dando secuencia.
Bueno, en fato, ¿qué es un data logger? Es un registrador de datos. Puede ser un solo dispositivo que cabe en la palma de su mano o un canal múltiplo con varios sensores inalámbricos o cableados. Usted elige el intervalo de registro, 1 en 1 segundo, 18 a 18 horas, y por supuesto, muestra esos datos en un gráfico, o un dato de texto, o una computadora o dispositivo inteligente. Básicamente, un data logger es un colector y grabador electrónico de datos termostáticos para un entorno. Es decir, el dispositivo identifica los parámetros expuestos en una habitación determinada, como la temperatura, la humedad, la presión, la vibración, y señala los datos recopilados en su memoria para analizarlos después de uso. Debido a sus características, el data logger terminó convirtiéndose en un equipo indispensable para los transportadores de alimentos, por ejemplo, transportadores de vacunas y otros productos que necesitan tener un control total de la dinámica y de la temperatura en un vehículo de carga. ¿Cómo se usa? ¿Cómo es el uso de un registrador de datos? Inicialmente, número 1, descargue e instale el software del registrador de datos en su dispositivo móvil o en su computadora o tableta. Número 2, conecte el registrador de datos e ingrese los parámetros de intervalo de recolección deseados, por ejemplo, colectar datos de 5 en 5 minutos. Número 3, si lo desea, puede ingresar datos de ubicación de la implantación del registrador de datos y determinar el tiempo de recopilación de datos para que se detenga automáticamente la grabación, o puede optar por parar la grabación con su acción de presionar un botón de parada, por ejemplo, o memoria llena, por ejemplo. Número 4, usted vuelve, ya vamos a suponer ahí que su data logger ya se quedó el tiempo necesario en el entorno para registrar. Usted vuelve a conectar el registrador de datos a un dispositivo móvil a través de Bluetooth o a su computadora por un PC y hace la descarga de datos. Ya, después de la descarga de datos, todos recopilados, usted genera los gráficos para sus análisis utilizando el software de registro de datos que viene con el data logger. Básicamente, y de forma sumaria, es así que funciona un data logger. Os data loggers são de dos tipos, basicamente se dividem em dois tipos. Data loggers de estado e data loggers de intervalo. Um data logger de estado despierta e mira cada segundo e lo registra. Usado, por exemplo, para medir tempo encendido, tempo apagado, quilowatts-hora, luzes apagadas, luzes encendidas. Um registrador de intervalo lê e guarda os valores de um intervalo que você elija. Por ejemplo, quiero saber el valor de la temperatura a cada 5 minutos, por lo que a cada 5 minutos el registrador de datos registrará la temperatura. Trayendo un poquito para dentro de nuestra realidad, tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el data logger UKIS 90001. UKIS 90001 es un registrador de datos de estado. Ele mide estado, pulso, evento, tiempo de ejecución. El robot ele registra cambios de estado, pulsos electrónicos y cierres de contactos mecánicos o eléctricos de dispositivos de detección externos. Este registrador de datos, por ejemplo, es ideal para monitorar consumo de energía, la operación de un equipo mecánico, flujo de agua y gas. Son muy interesantes para este uso. Motores eléctricos en una fábrica que se queman constantemente. Por ejemplo, muchas veces la fluctuación de energía hace que se incendien y apaguen constantemente hasta que se dañen. Un registrador de datos de estado indicará cuántas veces el estado de la bomba o del motor ha cambiado de encendido a apagado y viceversa, y cuánto tiempo se quedó encendido y apagado hasta que se dañó. Entonces es muy interesante monitorar un equipo eléctrico como un motor como este en una fábrica, y usted va a saber que a veces está teniendo panes de energía, interrupciones en el fornecimiento de energía que está se quedando dañar equipamientos de su industria. Ya aproveitando aquí el ejemplo, el data logger UKIS 120006, también de 11, es un registrador de datos de intervalo de tiempo. Ello tiene una pantalla LCD, perdón, de alto rendimiento para crear aplicaciones de monitoreo de mayor precisión. Proporciona mucha precisión frente a otros data loggers del mercado
é extremamente fácil de implementar e disponibiliza um suporte flexível para hasta 4 sensores externos. E isto vai te permitir medir temperatura, corriente, CO2, voltaje e mais. Há uma gama interessante. Mirem nossa página por o UKI 120006 em la aba de pesquisa, de investigação, para que você sepa um pouco mais a respeito desse data logger. Então, esse registrador de dados é ideal para auditorias energéticas, estudios de puesta en marcha de edificios, programación de equipos y varias otras necesidades que tengan de monitoreo. Entonces, básicamente, sobre estado y data loggers de estado y data loggers de intervalo, usted puede ver las diferencias en las gráficas de cada uno. Los archivos de datos tienen un aspecto diferente. Los dataloggers de estado nos mostraron el estado del datalogger en cada cambio de estado y la hora del cambio y el tiempo en que permaneció en este estado. Entonces tienen mudanzas, permanece en un estado, permanece en otro estado, por ejemplo, encendido, apagado o viceversa, y el tiempo que permaneció en cada estado. Ya diferente de los dataloggers de intervalo, nos dirán una lectura de valores en cada intervalo de registro. Entonces, por ejemplo, de 5 en 5 minutos, yo tengo una lectura y va a retratar exactamente el valor de aquella lectura en aquel momento. Básicamente está la diferencia en las gráficas. Bueno, usos comunes para registradores de dados. Si pegas desde abajo hasta arriba en el sentido horario, los registradores de dados se utilizan en una amplia gama de ambientes interiores, exteriores, bajo agua y con temperatura controlada. Esencialmente en cualquier lugar donde se necesiten datos y se prefiera la conveniencia de la energía de una batería. Entonces, hoy mismo, trayendo para a realidade de OnSet, temos dataloggers para nível de água, temperatura e luz, interiores, por exemplo, CO2, foram muito vendidos em el período del COVID e aún lo son. Condições em el campo, ocupação, luz, temperatura, humedade, condições de campo remotas com as estações meteorológicas. E são estações meteorológicas nada mais que um datalogger potente con sensores cableados y sensores que se comunican de forma inalámbrica. Entonces, dentro de las mediciones interiores, tenemos dataloggers que registran os dataloggers para medição ambiental. Aí temos temperatura, umidade relativa, CO2, velocidade do aire, os compostos voláteis. Temos dataloggers que midem energia, como a carga dos plugados, quilowatts, amperes, fator de potência, corrente e voltaje, pressão diferencial, pressão de manômetro, sinais de 4 a 20, sinal de pulso, 0,24, sinais 0,24 VDC, aceleração, e ainda, dentro das medições interiores, temos dataloggers que medem luz ligada, desligada, motor ligado, desligado, mudanças de estado, ocupação. Então, dentro das medições interiores, nós temos dataloggers de intervalo, como falamos, e temos dataloggers de estado, todos utilizados para medições interiores. Dentro de OnSet, temos aqui alguns exemplos de registradores de dados para medidas anteriores. Estos no se pueden mojar, ¿ok? No pueden sufrir condensación. Entonces, tienen que ser instalados en ambientes sin condensación. Por ejemplo, en locales donde no tenga un riego por vaporización o algo así. Vamos por el MX 1102. Hace que sea más conveniente do que nunca para medir y registrar CO2 en edificios y otros entornos sin condensación. Temos el MX 1101 de OnSet, mide y transmite datos de temperatura y humedad relativa de forma inalámbrica
a dispositivos móviles mediante tecnología Bluetooth. Temos aí el registrador UQ10001, bastante simples, muy vendido, registra temperatura em ambientes interiores com seu sensor integrado. Este registrador é ideal para monitorar comunidade de ocupantes em edifícios, oficinas, rastrear condições de almacenamento de alimentos, por exemplo, em armazéns, registrar tendências de temperatura em salas de servidores, etc. Temos como exemplo o UQIS 120017 de ONSET, é um registrador de dados de pulso, é um registrador que de dados de energia de 4 canais, altamente versátil, que combina a funcionalidade de 4 registradores de dados separados em uma única unidade compacta. Permite profissionais de administração de energia, desde auditores de energia hasta comissionados de edifícios, rastrear facilmente o consumo de energia do edifício, os tempos de funcionamento de los equipos e as taxas de fluxo de água e gás. Este registrador de dados, temos o UQIS 90006, um registrador de estado, registra ocupação e luz, controla a ocupação de la habitação e os cambios de luz interior para identificar padrões de ocupação e determinar o uso de energia e os arrojos potenciais. Suporta as seguintes medidas: luz de encendido e apagado e ocupação, ou seja, se há luz encendida ou apagada, ou se há pessoas em el ambiente, por quanto tempo se quedaram as luzes encendidas ou apagadas, por quanto tempo se quedou el ambiente com pessoas ou sem pessoas. É um ambiente extremamente interessante em uso de edifícios onde se quer evitar que, por exemplo, oficinas se quedam com as luzes encendidas durante a noite. Então, isto se pode monitorar. Temos mais alguns exemplos de registradores de medidas interiores, aqui o MX 1104 e o MX 1105 de ONSET. O 1104 mide e transmite dados de temperatura e umidade relativa e intensidade de luz de forma inalámbrica. Também inclui uma entrada analógica externa para conectar uma variedade de sensores adicionais. Esse registrador de dados inalámbrico é autônomo e permite usar seu dispositivo móvel. E a aplicação gratuita que se chama RoboConnect de ONSET te permite aceder aos dados em qualquer momento em um rango de 30 metros do dispositivo. Pelo seu app, você pode configurar o registrador, ler dados, ver dados em gráficos, verificar o estado operativo do registrador, configurar notificações de alarma, compartilhar arquivos de dados, todo sem um equipo dedicado, nada mais allá que seu dispositivo móvel. Da mesma forma, com todas estas vantagens, o MX 1105, porém este tem entradas de 4 canais, mide e transmite dados de forma inalámbrica desde uma variedade de sensores também. O registrador de dados te permite usar seu dispositivo móvel, também conectado a app RoboConnect, para aceder aos dados a um rango de 30 metros. Se podem configurar, registrar, ler dados, ver dados em gráficos, verificar o estado operativo dos equipamentos, configurar notificações de alarma, compartilhar arquivos de dados, tudo sem um equipamento móvel. Sem um equipamento específico que não seja mais do que seu dispositivo móvel. Então, todos são equipos protegidos por a tarja IP54. Seguindo adelante, vamos a las mediciones al aire libre. Entre nuestros dataloggers para uso externo, ONSET hoy tiene equipamentos para monitoreo de agua, temperatura, nivel, conductividad, salinidad, humedad del suelo, flujo de agua, pH y oxígeno disuelto. En lo que se trata de clima, temos equipamentos para medir temperatura e umidade do aire, radiação fotossintética, intensidade da luz, lluvia, velocidade e direção do vento, radiação solar, umidade das hojas, entre os principais. E também medimos sensores com salida de 4 a 20 mA, sinais de pulso, sinais 0,24 VDC, vibração e aceleração.
Hablando un poquito sobre cada registrador, entre los cargadores para exteriores están las estaciones meteorológicas, la línea RX3000 y RX2100, que son las microestaciones. Lo RX3000 puede recopilar datos de hasta 60 sensores, con cable y sin cable. Son 10 sensores cableados y 50 sensores que se puede colocar en campo sin cable, que se comunican con la estación de forma inalámbrica, como está aquí en este slide. Entonces, todos los sensores envían los datos recopilados a una plataforma a través de web, donde el usuario puede administrar sus datos, generar informes y gráficos en línea. Nuestras estaciones también se pueden utilizar para recopilación de datos locales a través de un cable USB, como nuestro registrador de datos H21, este chico aquí. El H21 utiliza 5 sensores climáticos exactamente iguales a los sensores cableados de la RX3000. Entonces, son los mismos sensores. Y existe una gama de registradores de datos con sensores integrados, por ejemplo, como el U23 vía USB y el MX2301 vía Bluetooth, que miden la temperatura y la humedad y tienen sus datos recopilados y se pueden descargar a través de USB o por Bluetooth, utilizando una aplicación descargada gratuitamente en su móvil, el RoboConnect, que vamos a hablar un poquito frente. La opción Bluetooth también permite que los datos suban a la nube y se almacenen allí para su posterior análisis. En se tratando de las mediciones subacuáticas, voy a hablar de una forma sumaria de nuestros principales data loggers. Tenemos ahí el MX2001, que es el primer registrador de datos de nivel de agua de la industria, diseñado para una configuración inalámbrica conveniente y descarga datos desde dispositivos móviles a través de Bluetooth Low Energy. Tenemos el MX2203, este que también llamamos Tiribit, aprovecha la potencia del Bluetooth para entregar mediciones de temperatura de alta precisión directamente a su dispositivo móvil con la aplicación gratuita RoboConnect de 11. Puede ser placeado hasta 120 metros de profundidad. El MX2202 es un registrador de temperatura y nivel de luz. Prueba de agua, aprovecha potencia Bluetooth para brindar mediciones precisas de temperatura y nivel de luz directamente a su dispositivo móvil con la aplicación gratuita RoboConnect. El UTBI, este es uno de nuestros data loggers para medir temperatura de agua más antiguo. Tiene 3 o 4 centímetros de diámetro, pequeño, es un registrador de datos, mide temperaturas en un amplio rango, proporciona una resolución de 2 bits y tiene una precisión de más o menos 0.2 grados Celsius. Está diseñado para ambientes al aire libre y bajo el agua y es resistente al agua hasta 300 metros o 1000 pies. Tenemos ahí el U20 00101 titanio. Esse é no equipo para nível de água. Se recomenda para o despliegue em água salada, para registrar os níveis de temperaturas del agua em humedales ou áreas de mareas. Temos o U26001. Mide as concentrações de oxígeno em lagos, arroyos, ríos, estuários e águas costeiras, como um registrador de oxígeno disuelto, hasta 100 metros para ser placeado, agua dulce, agua salada. Aquí temos el U22001, es duradero, tiene una resolución de 2 bits, bastante completo, con un sensor de precisión para una precisión de 0.2 grados también. Este registrador mide temperaturas entre menos 40 y 70 grados en aire y hasta 50 grados Celsius en la agua. El U24. La línea U24 de registradores son registradores de conductividad de alta precisión, de una forma bastante rentable,
presenta una forma bastante rentable de se recopilar datos de calidad del agua. El U24 mide y registra la conductividad, las temperaturas en arroyos, lagos, otras fuentes, tanto para agua dulce, ahí tenemos la versión U24001, o para agua salada, que es el U24002. Tenemos el MX25, el MX2501, el registrador de datos de pH y temperatura. Está diseñado para el monitoreo a largo plazo del pH en estuarios, lagos, arroyos, ríos y océanos, aprovechando tecnología Bluetooth para comunicación. Apenas haciendo una información, el Bluetooth no va a se comunicar con el data logger dentro de agua, ¿ok? Esa es una particularidad del Bluetooth. Entonces, para hacer la comunicación vía Bluetooth entre el data logger subacuático y su dispositivo móvil, es necesario retirar el equipo del agua. Tenemos ahí una segunda encuesta y me gustaría muchísimo de las respuestas de los señores. Mi compañera la colocar la encuesta y les doy 30 segundos para contestarnos. ¿Cuál es su aplicación principal para los registros de datos? Lauren, please, could you set the second poll? Ok, ahí está. Entonces, contaría con la respuesta de los señores: investigación ambiental, gestión de recursos hídricos, rendimiento del edificio, monitoreo de interiores, monitoreo agrícola, cadena de fríos. Gustaría mucho de la respuesta de los señores. Ok. Entonces, tenemos ahí para la primera opción 47%, 14, 24, 12 y 6. Ok. Muchas gracias por sus respuestas. Son muchísimo importantes. Y bueno saber que la gran mayoría está en la área de investigación ambiental. Ok. Seguimos adelante entonces con la presentación. Preguntas que se debe hacer al elegir un registrador de datos. Importante saber qué quieres medir, por cuánto tiempo, cómo quieres acceder a los datos. ¿Necesita memoria? ¿Necesita batería? Abordaremos estas preguntas en los siguientes slides. Entonces, mucha gente me pregunta: César, ¿usted vende Datalogger para qué? ¿Cuáles son los clientes que yo puedo ofertar sus Dataloggers? Hay una gama enorme de clientes y justamente necesitamos saber lo que necesitan medir. Entonces, vendemos equipos para medir parámetros dentro de rangos determinados para cada equipamiento. Entonces, las consideraciones importantes. Por ejemplo, precisión de la medición. Necesito asegurarme de que el data logger que estoy usando cumple con las solicitudes de la investigación. Muchos organismos públicos, al crear ofertas de compra, ya informan el rango de precisión que debe cumplir el registrador. Opción de acceso a datos. ¿Cómo se puede descargar los datos de este registrador? A través de USB, Bluetooth Low Energy, GSM, satélite y GSM integrados. De acuerdo con la ubicación de la implantación, esto tiene que evaluarse. A veces trasladarse al logger en picos, montañas, bosques, puede llevar mucho tiempo y ser costoso. Entonces hay una alternativa GSM, puede ser satelital, puede ser la mejor opción. O en nuestros casos de nuestros data loggers, la línea U30, por ejemplo, tiene una memoria muy larga. Entonces ahí usted puede grabar por un año y ir al punto de recolección dos veces por año, lo que torna la investigación mucho menos costosa do que en casos de otros loggers, donde usted tiene que ir todos los meses o todas las semanas, bajar los datos para evitar que datos sean perdidos por sobreposición. En este caso, nuestra línea U30 tiene una capacidad muy grande
de memoria para baja de datos vía USB. O, obviamente, dataloggers con comunicación, el RX3000, além de la capacidad enorme de batería, tiene la comunicación GSM. Capacidad enorme de memoria, tiene la comunicación GSM. Capacidad del software. El software disponible genera gráficos para cualquier periodo, permite la generación de alarmas según mis necesidades, es compatible con Windows, Mac, se adapta fácilmente a dispositivos móviles, me permite compartir inmediatamente los datos recopilados por correo electrónico, WhatsApp o acceder a mi cuenta en la nube para guardar los datos inmediatamente luego que bajo los datos. Otro punto importante, duración de la batería. Según la ubicación de instalación, necesito un registrador alimentado por batería que dure al menos 2 años a una velocidad de recopilación de datos, por ejemplo, de 15 minutos. Al descargar los datos de un registrador es frustrante darse cuenta de que los datos no están completos porque el registrador ha estado sin batería durante más de 30 días. Entonces, se pierde trabajo, se pierde tiempo, se joga dinero a basura. Entonces, muchas veces hay que considerar un datalogger alimentado por un panel solar, como es el caso de los U30, de las RX3000. Esto te da seguridad para la colección de datos. Otro punto importante, costo de adquisición. Sirve dentro de mi presupuesto. Las marcas con registradores de diferentes tamaños y capacidades pueden ofrecerle una opción que se ajuste a su presupuesto. Soporte del producto. El usuario puede cambiar las baterías o el proveedor del registrador tiene una red de asistencia técnica en mi país. Hay distribuidores espalhados por toda América Latina. ¿Cómo es esto? Nosotros tenemos distribuidores en toda América Latina. Entonces, esto todo es muy importante para usted en el momento de elegir un datalogger. Indo así, agora, dando sequência à apresentação, temos várias opções com os diferentes dataloggers em termos de acesso de dados. Então, falaremos em los próximos slides os diferentes métodos para se obter os dados. Então, a primeira parte, voltando aqui pouquinho, seriam as opções USB. Dataloggers são os mais comuns, los que son más sencillos. Entonces, número 1, que sería configurar y lanzar. Entonces, son los registradores de datos USB. Abrirá el software. En nuestro caso, nuestro software para los registradores USB, nuestro software se llama RoboWare. Entonces, en los registradores de datos USB se abrirá el software RoboWare, conectará su registrador a la base o simplemente al cable USB, ajustará el intervalo de recolección, iniciará la información de calibración cuando sea necesario en los asistentes de calibración y esto el software trae pronto. Ahí usted determina cómo iniciar o cómo detener su datalogger. Si iniciar a través de una hora específica, con un retraso, presionando el botón y de la misma forma como detener su datalogger. Si presionando un botón, con un tiempo específico, en 2 días, 3 días, 30 días, en fin, como te prefieres. El segundo paso, seguro en su lugar. Luego que usted configura, usted fijará el registrador en un lugar de trabajo, y sea con amarras, abrazaderas, cuerdas, tubos interiores, tornillos. Muy importante que esté muy bien fijado y protegido. El número 3, después de todo el periodo de grabación, al final del periodo, vuelva a conectar el registrador a la PC utilizando el cable USB o una base, como está aquí. En nuestros casos, la gran mayoría son a través de una base que usted va en campo, baja todos los datos y después viene para casa para descargar los datos en la computadora. Una basecita pequeña, chica, y que puede inclusive bajar datos bajo agua. Entonces, ahí se bajan los datos de todos los dataloggers en una única viaje y vuelva para la oficina para transmitir los datos a su PC. Y el número 4, obviamente, procesar, analizar y presentar datos. Entonces, el software RoboWare vai te permitir analizar datos, generar gráficos, emitir informes y enviarlos a los destinatarios. Y hablando de RoboWare,
Ahí está una pequeña presentación de forma rápida. Nuestros dispositivos USB se comunican a través del software que se llama HoboWare. Entonces, los datos del registrador pueden presentarse en formato tabular, además de gráficos. Los datos se pueden exportar fácilmente en una hoja de cálculos en pocos clics. Hay una herramienta de zoom que te permite centrarse en los datos de mayor interés. Hay un panel de estadísticas que está al lado de la serie, que incluye el número de muestras, el promedio, la lectura, el tiempo de muestreo. Entonces, son potentes herramientas de análisis, extracción de claves e información de datos registrados. Entonces, en nuestra página, por favor, en onsetcom.com, va en la aba Softwares y usted va a ver lá todos los softwares que están disponibles. HoboWare para todos nuestros dataloggers que se comunican vía USB. La segunda opción de acceso, obviamente, es a través de Bluetooth. Son registradores para interiores, exteriores y bajo agua, que se comunicam com seu móvel. Você usa apenas seu teléfono para baixar dados. Então, estes registradores, para trabalhar com registradores via Bluetooth, você deve descargar a aplicação inicialmente através de Google Play, iTunes, ou até mesmo temos uma versão agora pro Windows. Entonces, a través del Bluetooth, usted se conecta al registrador de datos e inicia la configuración necesaria. Intervalo de recopilación, todo en su celular. Intervalo de recopilación, niveles de alarma, cuando se inicia, cuando se detiene, se presiona el botón o no, se insere los datos de calibración cuando es necesario y el registrador comienza a grabar. Después de unos momentos, la conexión Bluetooth con el teléfono celular se rompe y el registrador continúa grabando. Aquí puede determinar la dirección en la nube donde desea asignar los datos y después de la descarga. Entonces, inmediatamente después de la descarga, usted ya inicia, ya elige para dónde quiere mandar sus datos. Entonces, si está en campo de repente, ya coloca ali en una dirección WhatsApp y el momento que usted pega una torre, estos datos ya van para el WhatsApp del destinatario o para su nube o para un enderezo de email, en fin, ya está listo, no se pierde. Entonces, después del final del periodo de grabación, regrese al sitio de implantación a una distancia de al menos 30 metros. Usted puede conectarse con el registrador de datos, detenerlo y descargar los datos gráficos, como ya fue dicho, y compartirlo inmediatamente por correo electrónico, WhatsApp o nube. Entonces, a 30 metros, usted se conecta al datalogger, hace toda la configuración y pone para trabajar. Después del periodo de trabajo, usted vuelve al sitio, se conecta al datalogger nuevamente a una distancia de 30 metros máximo y hace la baja de los datos. Interesante este datalogger de nivel, por ejemplo, para aguas de monitoreo de mareas, donde es difícil, usted puede colocar el datalogger en una área que está más inundada, de más difícil acceso y puede monitorarlo de una región más lejas. Muchas personas a veces quieren monitorar temperaturas de aves en niños, en sus niños, en la copa de los árboles. Entonces ahí, vía Bluetooth, todo se torna mucho más fácil, sin necesidad de tener que acceder hasta el datalogger, pegarlo con las manos, llevarlo a la oficina. No, vía Bluetooth, torna la operación mucho más sencilla. Y hablando ahí, nuestra aplicación HoboConnect para que usted puede bajar no seu datalogger, sea ele iOS o Android, ou até mesmo em sua computadora. Existe um download para Windows. Então, basta aí que você agregue a ferramenta de Bluetooth em sua computadora para poder acceder a seus dataloggers usando sua computadora diretamente. Entonces, características adicionales del HoboConnect. Él se comunica con registradores, todos los registradores Hobo de la línea MX mediante tecnología Bluetooth. Entonces, en la página 11 hay un datalogger que empieza con MX
Bluetooth, RoboConnect. Hay un datalogger que inicia con la letra U, USB, RoboWare. Así y empieza con RX, web, son estaciones meteorológicas, y ahí vamos a hablar un poquito adelante. Bueno, sin atropelar, sin pasar por arriba, las características de RoboConnect: se comunica con registradores de datos RoboMX mediante tecnología Bluetooth, no se requiere conexión a Internet, te permite personalizar la configuración y las alarmas del registrador con una configuración bastante flexible, te permite cargar datos automáticamente en RoboLink, vamos a hablar adelante, para almacenar y fusionar archivos de datos, configurar y borrar alarmas sonoras, paginar el registrador para encontrarlo, caso esté perdido, no consiga encontrarlo, puedes paginarlo y el datalogger va a emitir una alarma sonoro para que te facilite encontrarlo. Te permite el descargar y ver datos rápidamente en tiempo real, exporta y comparta datos como archivos CSV, Excel, XX o RoboWare, y admite todos los modelos de registradores de datos Bluetooth RoboMX. Entonces seleccione entre los modos de color, claro o oscuro, y hay compatibilidad con varios idiomas: español, francés, chino tradicional, simplificado, coreano y japonés. Entonces, en se tratando de la app para todos los dataloggers de la línea MX, bajar la app RoboConnect de forma gratuita en el Google Play o App Store. Adelante, la tercera opción de acceso a datos, y donde ahí se localizan las estaciones meteorológicas, son justamente los accesos vía web. Entonces ahí tenemos los sistemas Robo RX3000, Robo RX2100, que proporcionan acceso web a sus datos a través de una comunicación GSM, con un paquete de datos de Internet. También tenemos una nueva estación, como ya he dicho, la microestación RX2100, también vía GSM, tiene todas las calidades de una RX3000, porém, la RX3000 es para 10 sensores y la 2100 es más económica para 5 sensores, pero también igual con toda la capacidad para más 50 sensores inalámbricos. Económicamente falando, es una estación magnífica. RoboLink muestra datos en vivo vía conexión GSM. Los planes celulares tienen un costo fijo por año, funcionan con rapidez, con la que desea, con que desea ver sus datos. Entonces, los datos en la plataforma pueden se actualizar a cada 10 minutos, a cada media hora, a cada una hora, 4 veces por día. Los planes no varían de acuerdo con el número de sensores. Por ejemplo, si eliges un plan de $100 anuales, esto te costará el mismo para un sensor o para 60 sensores. Entonces, los costos de nuestros planes son muy económicos, son los mejores del mercado, y la parte importante que justamente el plan es para garantizar tu acceso a tus datos, la plataforma, el almacenamiento en nube, y bueno, son los más económicos, y lo punto importante es que no varían de acuerdo con la cantidad de sensores que tiene en tu estación. Entonces, la ventaja de las estaciones on-set es que puede iniciar una estación con 3, 4, 5 sensores y agregarla hasta 60 sensores totales. Entonces, los proyectos no son cerrados. Usted compra un datalogger, el RX3000, esta cajita aquí está, o el RX2100, y vaya agregando a ella sensores de acuerdo con su necesidad. Entonces, usted puede ahí agregar sensores climáticos y sensores de nivel de agua. Entonces, por ejemplo, hacer una estación de nivel con sensores climáticos para lluvia, radiación solar, temperatura y humedad del aire. Entonces, ya estar midiendo al mismo tiempo el nivel de agua de un río o de un pozo o de un lago, en fin. Esta es la gran ventaja de las estaciones on-set, es que puede hacer en una única estación
mediciones diferentes, en una climáticas o subacuáticas o de consumo de energía al mismo tiempo. Entonces, los sistemas basados en la web existen dos maneras. Entonces, los registradores de dados, RX 3000 y 2100, que tienen un modem GSM interno y a través del paquete de dados móviles de una tarjeta SIM, permite que los datos recopilados se carguen inmediatamente en una plataforma en la nube, cuyo onset se llama, la plataforma en onset se llama Robolink. Y la segunda opción sería justamente a través de un dispositivo gateway. El gateway se conecta a la red Wi-Fi o ETH del entorno, de la oficina, del invernadero, que sea, y se recogen datos de todos los data loggers a una distancia media de 30 metros. O sea, todos los data loggers que estuvieran a una distancia media del gateway, los datos pasan, los datos son emitidos para este gateway y este gateway manda los datos a la nube. Entonces, en tiempo real, con updates, con actualizaciones que pueden ocurrir de 1 en 1 minuto, usted consegue visualizar sus datos a través de la plataforma Robolink de dos maneras, directamente de una estación, RX, o usando un gateway, un MX gateway y sus data loggers chicos que están espalhados por todo el entorno. Entonces, las puertas de enlace gateway envían todos los datos para nuestra nube, Robolink, la misma plataforma de las estaciones meteorológicas, y usted puede tener, como ya he dicho ahí, la visualización, la generación de gráficos, la emisión de reportes, los alarmas, todos en tiempo real. Tratando de los sistemas gateway, apenas para que usted tenga una noción mayor de sus ventajas, entonces transmite datos desde los registradores de la línea MX para nuestra plataforma Robolink. Las mediciones son casi en tiempo real porque se actualizan a cada 1 minuto. La plataforma envía notificaciones de alarma por SMS si uno de los registradores entra en una condición crítica, entonces alarmas por SMS. El almacenamiento en nube no es limitado, o sea, ilimitado. Entonces, los registradores de datos necesitan estar pelo menos ubicados al menos a 30 metros del gateway para que consiga haber esta comunicación entre el data logger, el gateway y todos los datos sean enviados para la plataforma Robolink. Entonces, recordando, todos los data loggers de la línea MX pueden ser visualizados a través de Robolink en tiempo real cuando se usa un gateway. Si quieren más información a respecto del uso del gateway, contacta a tu distribuidor local en tu país y yo también estoy acerca del distribuidor siempre para todas las dudas técnicas y podemos generar una solución excelente para usted. En se tratando dos sistemas vía web RX 2100, esta es nuestra micro estación bastante económica y, como ya he dicho, pequeña, robusta y de bajo costo. Permite recibir notificaciones de alarma por sensores por SMS. Se puede usar en exteriores, interiores, en exteriores con painel solar de 5 o de 15 vatios o até mesmo com seu próprio painel solar de 1.7 vatios. Então, dependendo da quantidade de sensores usted não necessita um painel solar externo, pode usar o painel da própria estação. En interiores se puede utilizar con una fuente de alimentación externa o baterías recargables. La RX 2100 ainda tiene su versión con sensor de nivel de agua y a través del software de Robolink es posible calcular flujo de agua agregando mediciones desde el río, la corriente, el canal. O sea, la medición nuestra de flujo de agua es hecha a partir de caixas, a partir de canales, por ejemplo, una caixa partial, ¿ok? No conseguimos medir en un río abierto, necesitamos que
a agua esté pasando por dentro de un canal. Ahí sí, agregamos las medidas del canal a el software y le damos la medida de flujo de agua, muy tranquilamente. Bueno, ahí está nuestra plataforma RoboLink para las medidas para el monitoramiento de nuestras estaciones. Entonces, el RoboLink es la plataforma utilizada para se recopilar los datos, para se monitorar los datos, visualizar los datos y generar gráfico de las estaciones RX 3000 y de las estaciones RX 2100. Entonces, usted puede acceder a esos datos con un navegador web ou um dispositivo móvel. RoboLink se adapta a qualquer equipo móvel, te permite verificar o estado da conexão da estação Robo de forma remota, configurar, administrar notificações de alarma de forma remota, programar a entrega automatizada de dados, configurar um tablero, isso é muito importante, criar paneles de control que reúnan datos de múltiplos sensores, ou seja, mais de um sensor em el mismo gráfico, em um mesmo tablero, configurar canales calculados, como por exemplo, ponto de rocío, la lluvia acumulada, evapotranspiração, te permite exportar o rango de fechas exacto e os sensores que desee configurar facilmente fuentes de dados para softwares como Aquarius, DataWise, Weather Underground. Entonces, esto ya tiene en el software las conexiones para estos softwares ahí que son líderes en el monitoreo ambiental. Entonces, RoboLink, falando un poquito de nuestros dashboards, los dashboards en RoboLink te permiten visualización instantânea. Isso é interessante porque você pode abrir o dashboard em uma Smart TV em sua oficina e mantê-lo aberto e o dashboard vai se atualizar a cada 10 minutos. Então, e você pode compartilhar com seus empregados, com parceiros, o link do dashboard. Solamente o link do dashboard. Então, é interessante para que as pessoas possam visualizar os dados da estação em tempo real, pero sem ter o acesso para hacer configurações, ou seja, sem a necessidade de usar su login e contraseña. Então, você pode compartilhar o link. Então, o dashboard permite a visualização instantânea de seus dados históricos. Você pode personalizar algumas necessidades específicas. E existe uma ampla gama de widgets, ou seja, vários diferentes modelos de gráfico para que você agregue os sensores de sua estação. É como copiar e colar o sensor, é algo muito sencillo. Bueno, temos algumas aplicações aqui e já estamos indo ao final da apresentação. Temos algumas aplicações do monitoreio ambiental. Então, os seguintes slides são algumas vantagens de monitorar parâmetros ambientais e interiores, desafios, soluções, com o uso de registradores de dados on-set e os resultados conquistados. En este caso, el desafío sería, el problema sería aquí combater el problema de daños causados por el agua en la residencia del quinto piso en el complejo de apartamentos debido a una intensa tormenta en San Francisco. Entonces, se realizaron comprobaciones de progreso, de remediación de áreas y análisis de riesgo de mojo para prevenir el mojo. Solución: usar un registrador de datos de temperatura y humedad Robo MX1101 implementado en la vivienda afectada. Entonces, las mediciones de temperatura y humedad se registran a cada 10 minutos durante un periodo de 2 meses. Entonces, el registro continuo captura las tendencias dinámicas de la humedad. Y como resultados, dice que es un método conveniente y de bajo costo para controlar la temperatura y humedad sin interrumpir a los inquilinos. O sea, el monitoreo a distancia, configuración, inicio del registrador, descarga de datos lograda de forma inalámbrica, con solamente un dispositivo móvil y la aplicación gratuita sin
importunar a nadie. Se evitou um problema grave de mojo com o resultado de um monitoreo e análise de dados vigilantes, ou seja, constantes. Em este outro caso, em monitoreo de uso de energia, ou seja, o desafio era administrar o uso de energia elétrica em las instalações de impressão desta fábrica. As taxas por demanda máxima de consumo se lo estavam cobrando e se necessitava acesso remoto a los dados. La solución fue instalar un sistema de monitoreo basado en la web Hobo. Rastreó el uso de energía de las instalaciones utilizando la red inalámbrica existente en la planta. Se puede hacer la visualización de los datos en tiempo real a través de HoboLink, recopilación de datos en intervalos de a cada 2 minutos durante todo el día y envío de alarmas todas las veces que los consumos excedían los límites estabelecidos. Os resultados é que o método foi conveniente, bajo custo para administrar o uso de energia remota. Hubo um rápido retorno de la inversión. Para monitoreo del agua, são desafios, soluções com uso de data loggers Hobo e resultados que obtidos serão mostrados em los próximos slides. Então, aqui a aplicação do monitoreo de água, o desafio era restaurar e preservar o sistema de água dulce em Rudio Creek, en Oregon. Então, o objetivo era disminuir a temperatura do arroyo para aumentar o habitat da piscina para peces e nativos e apoiar também poblações de peces mais saludáveis em uma poblação de castores mais grande. Então, o objetivo aqui era disminuir a temperatura. Lo que foi hecho neste caso, que foram criadas conexões ativas entre 3 manantiales naturales e o arroyo para proporcionar novas fuentes de água fria e flujo de corrente adicional. Foram instalados os registradores de dados Hobo WaterTemp, los U22, cerca de cada confluência para recopilar dados de temperatura da corrente e depois, antes, obviamente, e depois do projeto, ou seja, depois que se hicieron as conexões entre os manantiales e o arroyo. Então, os resultados obtidos que a informação foi graficada do flujo da corrente e a temperatura dos dados. Então, os dados ajudaram a determinar que tão efetiva foi a conexão de los manantiales ao arroyo para bajar a temperatura da corrente de água. Em outro caso, donde nos países aqui de América Latina, donde temos nieve em los picos, o sensor de profundidade de nieve Jude é compatível com qualquer configuração RX 3000 que esté equipado com o módulo opcional de entrada analógica de 4 canales. Ou seja, nós temos este módulo de 4 canales que permite nos conectar a el Jude. Lembrando, amigos, com este módulo, o RX 3000 pode receber qualquer sensor de outros fabricantes que tenham a comunicação 420, 024, ou seja, esto te dá temos muitos clientes que utilizam, por exemplo, sensores de nível de água radar. Nós não fabricamos, mas conseguimos agregar a la RX 3000 a través del módulo analógico. Entonces, nuestras estaciones tienen esta ventaja de que pueden recibir sensores de otros fabricantes. Si tienes alguna necesidad de esto, pasa a tu distribuidor, vamos a conversar y estoy seguro que llegaremos a una integración que te va a ayudar mucho. Entonces, siempre se sugiere usar un panel solar de 5 vatios para esto, si for solamente el sensor Jude. Si tiene más sensores ahí, podemos agregar un panel de 15 vatios. Esto va a te permitir que la garantía, que la batería se mantenga siempre cargada correctamente. En este caso aquí, el agricultor quería mapear granjas de varios acres para temperatura y humedad relativa. Entonces, usando un aparato, un equipo simple, sencillo, económico, el MX 2301,
se foi possível recopilar dados com mano de obra mínima e reenviá-los para sua consolidação e análise. Então, a solução, instalar o MX2301 Bluetooth em toda a granja, com acesso a las líneas onde estavam o equipo através de um trator. Ou seja, com o tractor, passando por las líneas de plantio, o funcionário, o empleado, com seu móvel, já automaticamente, e ali já podia, com uma ação rápida, bajar os dados do data logger que está naquela linha de plantio. Então, os dados eram recopilados constantemente durante toda a temporada de crescimento das plantas para sua posterior análise. Então, de uma forma bastante sencilla e econômica, sem necessidade de internet ou planos, nada, tudo gratuitamente, usando apenas a mão de obra de um empleado que, passando com o trator, rapidamente bajava os dados usando o telefone celular, seu móvel. O resultado, que os dados de temperatura e umidade foram traçados e mapeados em todos os campos, e se foi possível a avaliação de los requisitos de cultivo y microclima para alinear la siembra con el mejor ajuste para los cultivos seleccionados. Bueno, ainda temos a opção de mapeo de temperatura e umidade, de viento, de umidade del suelo, de dirección, velocidade de vento, de lluvia, pulso, flujo de agua, enfim, uma gama de medições enorme inalámbrica, ou seja, todos os sensores são posicionados em el campo a uma distância de mais rádio que pode chegar hasta 3 kilómetros da estação, com sensores que vão formar uma rede mesh, trabalhar, comunicar-se entre eles e fazer com que os dados cheguem até a estação e subam a la plataforma Robolink, que já falamos anteriormente. Então, aí você consegue chegar a los 60 sensores, tendo uma única estação, que seriam 10 cableados que vão aqui na estação e mais 60 que são posicionados em el campo, que permite cobrir uma rede de hasta 22 kilómetros quadrados. Bueno, já passamos de uma hora. Eu gostaria de mostrar a vocês que temos uma gama de serviços, suporte técnico, reparação de registradores, cambio de baterias. En nuestro website, você pode escrever a customer_service@onset.com e rapidamente alguém de nosso equipo hará contato com você e você será direcionado a mim. Eu vou direcionar você a nosso distribuidor em seu país para que possamos lhe dar o atendimento mais rápido. Você pode saber mais sobre nós em nossas redes sociais, Facebook, Twitter, YouTube. Temos uma variedade grande de materiais, ou seja, são webinars. Quando clicas em um webinar, vá para a versão espanhol e você vai ter aí uma gama de webinars que eu hice desde que iniciei em Onset. Aí como que creio que uns 10 ou 15 webinars, todos em espanhol, que basicamente retratam todos os equipos de Onset. Temos casos de usos, temos vídeos, temos white papers, todo aqui. Você pode visualizar aqui nossa página em suporte. Bueno, sobre las cuestiones, déjame abrir aquí. Tengo varias. Muchas gracias por la charla. Me gustaría conocer en dónde poder ver la grabación de capacitación. La grabación de capacitación será enviada automáticamente para usted, porque usted hizo el registro con todos los dados. Este es Aimer Andrés, ¿ok? Usted va a recibir la grabación en 2 días máximo. Si no recibir, puede escribirme que yo le mando más certeza 100% que irá recibir. El medidor MX2202 requiere algún accesorio adicional para descarga de datos o solo no necesita nenhum acessório adicional,
solamente bajar el RoboConnect gratuitamente en su móvil. Camilo, ok? Lembrando agora que toda a linha MX 2200 viene com os boots de proteção para que você pueda fijar el data logger usando los espacios de los boots, ¿ok? Entonces eso ya hace parte del kit. Pero que vi son esas las preguntas y buenísimo. Aquí está mis datos de contacto. Cesar_Silva@onsetcom.com. Por favor, quédate à vontade para escrever-me. Se você necessita um suporte técnico diretamente com Onset, loggerhelp@onsetcom.com. E, obviamente, no momento que escreves a Loggerhelp, se tienes alguma dificuldade por la língua, o técnico vai passar para mim e eu te dou o suporte que necessitas. Eu sou brasileiro, vivo em Brasil, me comunico em português, espanhol e inglês. Ok, muchas gracias por su atención. Muchas gracias por estar conosco este tiempo todo y por más este webinar. Nos vemos en el próximo webinar en español que le vamos a avisar previamente. Muchas gracias. Lauren, please, can you finish?